Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por el interés en este tema. Bueno, en principio, saber tu opinión respecto del fallo que se conoció ayer. ¿Cuál es tu postura? Bueno, la verdad que al conocer esta noticia muy impactante, la verdad es que estoy muy impactada y mi postura sigue siendo, después de 10 años de haberse sancionado la ley de respeto a los tiempos de las víctimas, exactamente la misma. Mm. Esto de pensar nuestro sistema penal y pensando en institutos como la prescripción que deben tener una mirada diferencial frente a este tipo de delitos. No estamos hablando de un robo, estamos hablando de delitos contra la integridad sexual de víctimas menores de edad y entiendo, como así lo entendimos cuando trabajamos en la presentación del proyecto y posteriormente en la sanción de la ley, pensamos que tiene que haber una mirada diferencial y por eso también, como se denominó esta ley, como se conoce a la ley 27.206 como la ley de respeto a los tiempos de las Ujú. víctimas. Sigrid, quiero puntualizar allí. ¿Cuál es el objetivo que, a tu entender, tiene que tengamos los argentinos y argentinas una ley de estas características? ¿Cuál es el objetivo y cuál es el resguardo último de los derechos de las víctimas que, en principio, atiende leyes de estas características? Bueno, cuando nosotros presentamos el proyecto que dio origen a esta ley, lo hicimos precisamente inspirados en lo que sucedía en la provincia de Entre Ríos con la sustanciación de la causa y la raza. Acá sistemáticamente veíamos que la defensa esgrimía el argumento de la prescripción. Entonces, entendimos que esto en contacto con quienes fueron algunos de sus denunciantes y también con abogados y abogadas patrocinadores de las víctimas, pensando en cómo desde nuestro sistema penal podía establecerse una normativa diferente para que estos delitos no prescriban o que el plazo de prescripción pueda ser ampliado, pensado en términos más extensos. Ujú. Con la sanción de la ley 27.206, en la práctica significa que para este tipo de delitos la prescripción va a comenzar a correr recién cuando la víctima pueda hacer la denuncia o ratificar la denuncia que hubiera hecho otra persona por sí. Ujú. ¿Esto qué significa? Que anteriormente, que estaba vigente la ley Piazza, que también fue un cambio de paradigma en la En su normativa momento. penal, lo que hizo la ley Piazza fue establecer que la prescripción empezaba a computarse a partir de la mayoría de edad de las Claro. víctimas. Con la ley de respeto a los tiempos de las víctimas, esto se corre aún más o podemos pensar en un plazo más extenso y es entender que el plazo de prescripción va a estar suspendido mientras la víctima sea mayor de edad o pueda hacer la denuncia. Ajá. ¿Por qué hicimos esto? Porque pensábamos precisamente en todos los procesos psicológicos, emocionales, de todo tipo que atraviesan las víctimas que siendo niños, niñas, adolescentes pasan por este tipo de situaciones tan aberrantes, tan repudiables y como también cada una de las víctimas tiene sus tiempos diferentes para Seguro. poder poner en palabras lo que le ha sucedido y también pensemos que hay muchísimas víctimas que jamás pueden hablar sobre esto o que también deciden no hacer una denuncia. Entonces, que el marco legal vigente proteja a las víctimas en el tiempo que las víctimas necesiten para poder hacer la denuncia y que la respuesta por parte del Servicio de Justicia no sea que el delito está prescripto por el transcurso del tiempo. Ahora, Indudablemente, perdón, sí. ahora te consulto esto. ¿Por qué la Corte no falla en este sentido? Si la ley vigente así lo autoriza. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales no aplica todas estas condiciones que vos estás marcando en este fallo concreto? En verdad, tanto la ley Piazza como la ley de respeto a los tiempos de las víctimas fueron sancionadas posteriormente Mm. a los hechos que fueron investigados en esta causa. Más allá de esto, digo, de la imposibilidad de aplicar retroactivamente las normas, esto está claro que no se puede hacer, pero sí pensemos que
la Corte podría haber fallado de otra manera. Claro. Esto es, existen normativas que vinieron a poner, sin duda, digo, de manera contundente, las dos modificaciones del Código Penal de las que estamos hablando, a partir de su entrada en vigencia, no admiten discusión sobre este tipo de posibilidad o de ampliación para que los delitos no prescriban hasta que las víctimas puedan hacer la denuncia. Previo a la entrada en vigencia de estas normas, claramente esto fue lo que sucedió en esta causa. Estamos hablando, yo le comentaba al principio de la nota que precisamente nosotros en los fundamentos de presentación del proyecto allá por el 2014 tomamos algunos de los fallos, a mi modo de ver ejemplares que hubo en nuestra provincia, que decían que la causa Ilerrás no estaba prescripta, esto es, pensando o tomando como fundamento en la sentencia no solamente nuestra normativa penal, sino también los principios protectorios de los niños, niñas y adolescentes, a los cuales nuestro país ha concurrido con su firma a través de tratados internacionales que a su vez también tienen rango constitucional. Es decir, esta mirada desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de la promoción de derechos y del interés superior de quienes siendo niños fueron víctimas de este tipo de delitos. Entonces, más allá, obviamente, la Corte podría haber dictaminado, así como también algunos jueces y juezas de nuestro Poder Judicial Provincial, han dado fallos, yo reitero, de una ejemplaridad donde negaban la prescripción en esta causa, y negaban la prescripción en esta causa teniendo en cuenta el interés superior de las víctimas y también teniendo en cuenta esta interpretación en base a los principios a los cuales Argentina ha concurrido con su firma, que tienen rango constitucional y que podrían haber dado también, podrían haber sido mirados desde otra manera. Con esto lo que quiero decir es que nosotros pensamos cuando se presentó el proyecto, lo pensamos después de la sanción de la ley, lo pensamos también en las múltiples jornadas de debate que promovimos luego de entrada en vigencia de la ley, porque este debate sobre la imposibilidad de aplicar la ley retroactivamente, pero también sobre la prescriptibilidad o no de este tipo de delitos, es un debate que se viene dando y que obviamente con esta respuesta de la Corte viene a dar ya una línea para otro tipo de casos que también estaban a la espera de esta resolución de la Corte. ¿Qué le queda a las víctimas en el recorrido judicial de ahora en más, luego del fallo de la Corte? Bueno, en verdad esto requiere un análisis exhaustivo sobre este fallo y también, insisto, respetando los tiempos de las víctimas y las decisiones que cada uno y cada una puedan llegar a tomar sobre esto. Yo lo que entiendo es que nuestro Poder Judicial, nuestro Servicio de Justicia, tanto en el orden provincial como en el orden nacional, debería haber dado otro tipo de respuesta. Pensemos en esto, ¿no? En personas que han atravesado este tipo de situaciones terribles, cuyos consecuencias son realmente terribles, y pensemos a su vez lo que significa esto, poder llegar a denunciar, pasar por distintas instancias judiciales y que teniendo en cuenta el derrotero que tuvo la causa con la ratificación por parte de nuestro máximo tribunal en el orden provincial de la condena a Ilerrás, lo que significa nuevamente para las víctimas este tipo de sentencia en la cual se va digamos, se corre a un costado todos estos principios que nosotros trabajamos, defendimos y que vienen a dar otro tipo de respuestas. Pensemos en esto, ¿no? En la necesidad de contar con un servicio de justicia que trate a las víctimas de con una mirada diferencial, ¿no? Sigrid Cuna con nosotros, muchísimas gracias por la opinión respecto de un tema tan sensible como el que ayer comunicó a través de su fallo la Corte. Muchas gracias. Gracias.